Sigue el conflicto entre Israel y Hamás y seguimos luchando contra lo que es una de las, yo creo, una de las grandes batallas que va a haber en este conflicto, que no va a ser la militar sobre el terreno, sino la de la propaganda y la de las mentiras. Así que hoy quiero desmentir, por decirlo de alguna forma, 4 de las grandes mentiras que la izquierda en España y en el resto del mundo suele lanzar contra Israel. 4 cosas que no son ciertas y que se manejan continuamente en los medios, en las redes sociales, y que, bueno, por lo menos que vosotros que veis estos vídeos sepáis que no es así. La primera, la de la ocupación israelí. Israelí habría ocupado Palestina como un gran territorio, habría expulsado de allí, no se sabe muy bien a qué país que estaba antes, y habría sobre ese terreno creado el propio Israel. No es cierto, Israel no ocupó un país que antes no existía, porque Palestina nunca ha existido como país, y ni siquiera en el caso concreto de... Bueno, esto, por cierto, no quiero olvidar deciros que os lo cuento en un vídeo que publicamos hace unos días y allí lo podéis tener más detallado esta historia y creo que vale la pena que lo veáis. Pero a lo que iba, ni siquiera en el caso de Gaza se puede hablar de ocupación. La Franja de Gaza es un territorio del que Israel se marchó hace, son 13, 18 años ya. Se marchó y además lo hizo unilateralmente, sin pedirles a los palestinos nada a cambio. Israel abandonó Gaza y estableció esa frontera. Así que Israel no está ocupando Gaza. La segunda gran mentira también es relativa a Gaza y es la del famoso bloqueo. Israel está bloqueando a Gaza, tiene allá a todos los palestinos como encerrados y por eso es una frase que habréis oído hablar, que habréis oído decir 200 veces o 200.000 veces, la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Bien. Israel obviamente no tiene una frontera completamente permeable con Gaza, porque eso sería permitir que tipejos como los asesinos de niños que pasaron el otro día pasasen continuamente. Así que sí, hay bastantes restricciones, pero no tiene bloqueada Gaza porque permite pasar trabajadores. Hay muchos palestinos que trabajan en Israel, también de Gaza, más en Cisjordania, eso es verdad, pero también de Gaza, y todos los días pasan esa frontera. Pasan esa frontera un montón de suministros. La mayor parte de las cosas que llegan a Gaza llegan a través de Israel. Pasa esa frontera luz eléctrica, por ejemplo. Ahora sí, Israel ha decidido, puesto que va a enfrentarse militarmente a lo que hay dentro de Gaza, cerrar muchos de esos suministros, pero eso es lógico, y eso además, contra lo que dicen algunos, no contraviene ninguna ley internacional. Eso es lo normal, no vas a suministrarle cosas a aquel al que te vas a enfrentar militarmente. Además, hay un elemento que la izquierda y muchos medios callan siempre, y es el hecho de que el sur de la Franja de Gaza no tiene frontera con Israel, tiene frontera con Egipto. ¿Qué pasa? Que esa frontera también está cerrada. Eso es algo que nos puede dar una pista sobre cómo son los palestinos y qué tipo de problemas generan, porque Egipto no quiere saber nada con ellos, y esa frontera normalmente y en estos momentos estaba cerrada. Ahora Egipto dice que va a mandar por allí algunos convoys de ayuda humanitaria, lo cual nos parece fantástico, y también dice que, o ha dicho o se ha comentado, que podría abrir esa frontera a los palestinos que quieran salir de Gaza. Eso va a ser complicado. Los palestinos, cuando han salido en grandes números a otros países, han generado muchos problemas. Esto es historia, no es algo que yo me esté inventando. Buscad por ahí, por ejemplo, Septiembre Negro. Y además, y lo más importante, Hamás ha dicho que de ninguna manera. ¿Por qué? Porque Hamás lo que quiere es que el mayor número posible de gente, de palestinos, mueran durante el ataque israelí. Ya sé que esto es difícil de creer, ya sé que desde nuestra perspectiva occidental es imposible de creer, ya no difícil, pero esa es la realidad. Jamás juega a la propaganda con los números, la prensa internacional se presta a ese juego y eso lleva a que muera mucha gente que realmente no habría ninguna necesidad de que muriese, porque no van a ganar otra cosa que esa batalla más o menos propagandística. Perdón. Tercera gran mentira, el apartheid. Se nos llena la boca de hablar del apartheid de Israel como un régimen que está oprimiendo a aquellos que no son judíos. Lo que ocurrió al apartheid, como muchos sabréis, a lo mejor otros más jóvenes no, es el régimen que había en Sudáfrica y que quitaba sus derechos a la población negra, que además era mayoritaria en aquel país. Bien, no existe tal cosa. Los ciudadanos no judíos de Israel, que son un 25% del país, tienen todos sus derechos, tienen una plena ciudadanía, pueden votar, hay partidos árabes que entran en el Parlamento israelí, pueden recurrir a todas las instancias legales, a todos los tribunales, a los altos tribunales, a lo que llaman allí, bueno, la Corte Suprema, si no recuerdo mal, el tribunal casi como si dijéramos más constitucional, o el tribunal más alto del país, y todos pueden hacerlo, todos tienen su ciudadanía, su
su pasaporte y son ciudadanos de pleno derecho igual que los judíos. Obviamente, los que no son ciudadanos de pleno derecho de Israel son los palestinos que viven en Gaza y en Cisjordania, pero no lo son porque es que no son ciudadanos de Israel, no viven en ese país, viven en otro territorio, viven en territorios que tienen una consideración legal distinta, pero que no son parte de Israel en ningún caso, así que no hay ninguna apartheid. Por último, os voy a dar un detalle curioso. Os parecerá igual una tontería, pero a mí me parece significativo. Cuando tú viajas por Israel, ves que en todas las carreteras, los letreros de las carreteras, los que indican hacia dónde vas, cuánta distancia hay a tal sitio, están escritos en 3 idiomas. Uno, obviamente, es el hebreo, que es el idioma propio del país. Otro es el inglés, que es bastante útil porque como el hebreo tiene su propio alfabeto, pues si no lo sabes, pues te sería imposible guiarte por ese país, así que está en inglés también. Pero el tercer idioma en el que está es el árabe. Es decir, mientras aquí se nos llena la boca de hablar de apartheid, allí tienen los letreros de las carreteras, que insisto que no es lo más importante, pero creo que sí que es un detalle significativo en 3 idiomas, y aquí en muchos territorios no ves un letrero en español, digamos, ni de broma. ¿Dónde hay realmente más apartheid entonces? ¿En Israel o pongamos, por ejemplo, en Cataluña? Por último, la gran mentira, la más gorda de todas, creo yo, el genocidio. Israel está perpetrando un genocidio contra los palestinos y va a querer acabar con ellos y matarlos a todos. Bien, en el año 48, cuando se procede a la división de lo que quedaba entonces del mandato británico de Palestina, había aproximadamente 1,2 millones de árabes, porque entonces no eran palestinos, porque entonces nadie era palestino, no se utilizaba esa expresión y no existía esa aspiración nacional, eran simplemente árabes. Había, como digo, en ese territorio 1,2 millones de árabes. Ahora hay aproximadamente unos 2 millones de árabes solo en lo que es hoy en día territorio de israelí, y hay 5 millones de palestinos en los territorios de Gaza y de Cisjordania. Es decir, han pasado de 1,2 a 7 millones. No me diréis que no es el genocidio más torpe de la historia. No ha habido nunca jamás un genocidio durante el cual la población se haya multiplicado por 6, que es lo que ha ocurrido en Israel. Esto es una mentira que es, la verdad, una asquerosidad, y es tan zafia que no debería ser necesario ni desmentirla, pero es que ese concepto se maneja completamente, se maneja diariamente, y lo veréis, vamos, es que lo veréis en los tweets de los santones de la izquierda española, lo veréis en las cosas que pasan en las universidades americanas, en las manifestaciones que hay en muchas capitales de Europa. No es cierto, Israel nunca ha querido hacer ese genocidio. De hecho, en las intervenciones militares que hace Israel, por ejemplo en Gaza, y en esta ha ocurrido otra vez, advierte a la población: oye, vamos a bombardear en esta zona, iros de allí. Lo advierte. Ahora que había, digamos, intervenciones más limitadas, llegaban SMS a la población de la zona que iba a ser bombardeada y se les avisaba. En esta, que me temo que va a ser más grande, se ha avisado genéricamente a toda la población que abandone una parte de lo que hoy en día es la Franja de Gaza. Si realmente la forma de genocidar a una población, y perdonadme la expresión, es avisarles por teléfono de que vas a bombardear, que venga Dios y lo vea. Estas son, como os digo, las 4 mentiras, yo creo que probablemente las más groseras, hay bastantes más, pero lo que quiero deciros sobre todo con este vídeo es que no os creáis todo lo que oís, no os creáis todo lo que leéis y sometedlo a una cierta crítica, incluso los vídeos que hago yo, pero bueno, podéis comprobarlos, podéis ver los datos históricos y veréis que aquí no os engañamos.